Muy buenos días, sean ustedes más que bienvenida a este su canal, Mujer Visión Bíblica. Es un gusto el que podamos reencontrarnos nueva vez por aquí para compartir un nuevo texto de gracia. Si es la primera vez que te encuentras por aquí por nuestro canal, te invito para que te suscribas, nos deje también tu visto bueno. Mi nombre es Miguelina Cabrera de Martínez y este es un canal específicamente para nosotras las mujeres, para que podamos edificarnos en la palabra del Señor y así crecer en lo que es su obra. Pues en la mañana de hoy vamos a tener un nuevo texto de gracia en el libro de Ruth, capítulo 1, el versículo 20, el cual nos dice, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es el texto que vamos a meditar en esta mañana de hoy, esperando que sea de edificación para cada una de nosotras. Bienvenidas a este canal, Mujer Visión Bíblica. Pues ya para adentrarnos en lo que es este versículo de la mañana de hoy, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20, como ya hemos citado, donde vemos a Noemí citar estas palabras, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más acerca de este versículo, el por qué Noemí decía estas cosas a sus vecinas o a aquellos que la iban a saludar después de ella haber regresado nueva vez a su tierra. ¿Por qué ella decía estas palabras que no la llamaran Mara, sino que no la llamaran Noemí, perdón, sino que la llamaran Mara, que quiere decir amarga? Porque ella decía en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Así que vamos a leer un poquito más hacia arriba para que podamos entender un poquito más a qué se refiere este versículo y por qué ella dice esto. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos hijos de Noemí, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Así que ya tenemos un panorama del motivo por el cual vemos a Noemí citar estas palabras, diciendo que ya no la llamaran Noemí, sino que la llamaran Mara. Vemos que Noemí había pasado por un proceso bastante difícil. Primeramente habían pasado por una situación de dificultad económica donde se vieron expuestos a una gran hambruna, a una gran situación, vamos a decir, económica, en la que se vieron faltos de ciertos alimentos, de necesidades que tenían en cuanto a esto. Y dice que en medio de este proceso, en medio de esta situación de hambruna, en medio de esta situación de dificultad en la que se encontraban, también le sobrevino el hecho de la muerte de su compañero. Y nosotras podemos saber, podemos imaginarnos, porque no podemos específicamente ponernos en el lugar de ella, porque en mi caso no ha sido el mismo, pero yo puedo imaginarme el hecho de esta mujer haber perdido su compañero, tal vez el esposo de su juventud, y podemos imaginarnos la aflicción por la que ella estaba pasando. Y luego más adelante vemos completarse, vemos aumentarse esta situación al perder a sus dos hijos, los únicos dos hijos que ella tenía, quedando, dice la Biblia, totalmente sola, solamente al junto de dos nueras que tenía, las cuales también estaban pasando por esta situación difícil de haber perdido a sus maridos. Y vemos a esta mujer en una situación de desamparo, una situación tal vez de aflicción, de frustración, al pensar ahora, ¿y qué voy a hacer ahora? Y es lo que vemos a ella en medio de su situación.
Y al volverse, al tomar la decisión de volverse, bueno, pues ella pensó que ya era necesario que ella se volviera a su tierra, porque allí había escuchado que las cosas habían mejorado y que había alimento allí, y decidió volverse para allá. Pero vemos que cuando ella llegó con esta actitud de amargura, esta actitud de desolación, esta actitud de aflicción, diciendo que ya no la llamaran Mara. Yo me imagino sus vecinas cuando se le acercaban y trataban de consolarle, trataban de extenderle una mano amiga. Estas eran las palabras que ella le decía, que ya no la llamaran Noemí. Y uno puede ponerse en el lugar de esta mujer y saber que verdaderamente cuando las situaciones difíciles llegan a nuestras vidas, tienden a quebrantar nuestras almas. Pero en el caso de Noemí, vemos que ella se le había parece olvidado algo en este caso. Vemos que al igual que Job, ella no olvidó que todo lo que nos pasa es como un propósito del Señor, que todo proviene por la mano de Dios, que todo cuanto acontece es porque la voluntad de Dios lo permite. Por eso vemos que al igual que Job, como vamos a ver más adelante en una escritura que vamos a tener, ella no quitó de propósito alguno de lo que le había acontecido en cuanto a Dios. Por eso la vemos decir, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora lo que vamos a ver en lo que se diferencia de la actitud que vamos a ver más adelante en Job es la demostración que ella hizo en cuanto a pronunciar estas palabras, cómo iban cargadas sus palabras iban cargadas de quejas, iban cargadas de amargura, iban cargadas de dolor, iban cargadas de desolación. Y es una de las cosas que el Señor no quiere que esté en nuestras vidas, porque el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos en todo tiempo, que en todo tiempo nosotros demos gracias al Señor, que en todo tiempo agradezcamos sus bondades, que en todo tiempo recordemos que si algo hemos recibido, lo hemos recibido por la infinita misericordia del Señor, no porque no merecemos nada. Y es lo que vemos a Job contemplar mientras se había visto en una situación de haberlo perdido todo, similar a lo que aconteció en el caso de Noemi, solamente con el hecho de que en cuanto a Job fue más duro, fue más difícil la situación, pero aún así vemos a Job pronunciar palabras de gratitud, palabras de agradecimiento, que es lo que el Señor busca que nosotros manifestemos una vez nos encontramos en situación difícil. Y lo vemos ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, vamos a buscarlo un momentico. Vamos a buscar el libro de Job, capítulo 1. El versículo 13 que nos dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Más adelante la palabra nos dice que el tentador vino delante del Señor y dice, y Dios le dijo, ¿no has considerado a Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que Satanás le respondió a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y vemos que más adelante, como estábamos leyendo, que él buscó cómo tocar la vida de Job, quitándole todos sus bienes, quitándole sus hijos. Pero más adelante vemos a Job pronunciar estas palabras. Dice, entonces Job se levantó después de haber perdido todo lo que tenía, sus casas, sus bienes, sus criados, sus ganados. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Es la actitud que nosotros debemos de copiar en contraste
de cómo vemos la actitud de Noemí en este versículo que hemos leído en la mañana de hoy, que dice que ella le respondía a sus amigas: no me llaméis Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. No vemos una actitud en el corazón de Noemí de adoración, de agradecimiento, sino una actitud de amargura en su corazón, como ella misma lo cita, que había amargura, que había ese sentimiento de pesar en su corazón por lo que le había acontecido. A diferencia de lo que aconteció con este siervo llamado Job, el cual decía, el cual dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y es la actitud que debió de marcar el corazón de esta mujer, un corazón de agradecimiento, un corazón de alabanza, un corazón de adoración, porque una de las cosas que nos hace ver este libro de Job, que lo ponemos en contraste con esta escritura del libro de Ruth y esta actitud de Noemí, una de las cosas que Él nos hace ver y entender es que a este mundo nosotros no hemos traído nada. Lo que nosotros tenemos en el día de hoy lo hemos recibido por la misericordia de nuestro Señor, porque Él nos los ha dado. Y si en algún momento Él le place la voluntad, en su voluntad, el quitárnoslos, el que nosotros no lo tengamos ya, debemos de ser agradecidos. Y mis hermanas, verdaderamente esto es algo que nos cuesta, porque muchas veces nuestros corazones están agarrados, están atraídos, están adheridos a las cosas que tenemos. Pero siempre debemos de tener pendiente, mis hermanas, que todas las cosas que tenemos las hemos recibido de parte del Señor, que nada nosotros hemos hecho, que nada hemos traído, y que si hemos recibido algo ha sido por la misericordia de Dios, y que lo que hemos recibido ha sido más de lo que nosotros no merecemos, porque no merecíamos nada. Y él dice que en toda esta situación, vemos que la palabra nos cita que Job no pecó, que Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo él pudo ver que la mano de Dios estaba allí, que era él el que estaba permitiendo todo esto, que era él el que estaba llevando eh, toda esta situación con un fin, con un propósito. Y aunque en ciertos momentos lo vemos manifestar ciertas debilidades, al final vemos que Dios en su misericordia le ayudó a entender y a tener una total dependencia de Él y a saber que Él era suficiente en todo. Y es lo que el Señor también quiso llevar a Noemí a entender mientras pasó por este proceso de haber perdido a su esposo, de haber perdido sus hijos y caer en esta situación de amargura. Como les decía, nosotros debemos de cuidarnos de que en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras circunstancias, que nuestros corazones no lleguen a cargarse de amargura, porque la amargura nos quita el ver la mano de Dios obrando, nos quita el ver, el saber y el entender que nuestro Dios tiene un propósito en todas las cosas que Él hace, tiene un propósito en todos los males que nos sobrevienen. Dios tenía un propósito para con la vida de Noemí y lo vemos más adelante que lo llevó a cabo. Más adelante Él le permitió ver su mano poderosa, su mano obrando por medio de la ayuda que le dio por medio de su nuera. También cómo fue redimida por medio de su familiar Boaz. Y vemos el mayor propósito del Señor al permitirle a esta familia ser parte de aquel rey que vendría, el cual sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, por lo cual vemos a, no, a Ruth y la vemos a ella también ahí en lo que es la genealogía en el libro de Mateo siendo mencionada, por lo cual no queremos ni debemos de quitar de propósito alguno en las cosas que nos suceden. Debemos de saber que todo cuanto acontece tiene un propósito de parte del Señor
y pedirle a Dios que nos ayude, que cuando nos vemos en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de esas situaciones, pedirle a Dios que nos dé un corazón agradecido, que nos dé un corazón entendido para saber que Él va a llevar a cabo al final todos sus planes, que sus planes van a ser para bien. Vemos más luego cómo el corazón de Noemí fue restaurado, viendo que el Señor nueva vez le da hijos, como cita la escritura, por medio por medio de Ruth y Booz, el cual procrean un niño y es puesto a, a disposición de Noemí como su ayudador. Así que vamos a meditar en estas palabras, mis hermanas, en la mañana de hoy, porque debemos de cuidarnos que por las situaciones difíciles que nos pudieran sobrevenir, que nuestros corazones se llenen de amargura, que nuestros corazones se llenen de rencores, que nuestros corazones se llenen de odio, y saber que todo cuanto acontece es un propósito del Señor, es su mano queriendo guiarnos y queriendo enseñarnos, queriendo encaminarnos por el camino de su bien. Así que mis hermanas, es probable que algunas de nosotras estemos pasando por situaciones similares. Es probable que algunas hayamos perdido cosas, hayamos perdido un hijo, hayamos perdido un esposo, hayamos perdido bienes. No sé, hay muchas cosas que tienden a afectar nuestras vidas y que nos ponen en peligro de que nosotros caigamos en esta situación de amargura. Pero pidámosle al Señor que nos libre y que ponga un corazón como fue expuesto este corazón de Job en medio de sus circunstancias, el cual dijo, desnudo, yo salí desnudo del vientre de mi madre, yo no traje nada, yo vine sin nada. Y así mismo voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Ciertamente estas palabras son difíciles de decir mientras uno se ve en una situación de aflicción, en una situación de pérdida. Pero vemos que este hombre, un hombre al igual que nosotros, hecho de carne y hueso, pudo pronunciar estas palabras que nos han quedado como ejemplo para saber que sí se puede, que sí podemos agradecer al Señor en medio de nuestras adversidades, que sí podemos alabar al Señor en medio de nuestras situaciones difíciles y que no debemos de procurar, no debemos de dejar que nuestros corazones se llenen de amargura por ninguna situación que nos sobrevenga. Pidámosle a Dios que nos libre de este mal y que siempre en nuestros corazones haya agradecimiento en toda situación. Vamos a orar, mis hermanas, pidiéndole al Señor que nos ayude en nuestras debilidades y dándole la gracia por su palabra en esta mañana de hoy. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por habernos ayudado, Señor. Gracias por habernos fortalecido, gracias por habernos hablado por medio de tu palabra. Le suplicamos, Señor, que siga tratando con nuestros corazones, que nos libre, Señor, de que nuestros corazones por ninguna situación, lleguen a llenarse de amargura, lleguen de llenarse de rencor, lleguen a llenarse de odio por ninguna situación, Señor, sino que en todo tiempo, que en toda situación, alabemos tu nombre, Señor, te glorifiquemos, te demos gracia, Padre, porque nada merecemos, y si algo tenemos es por tu bondad y por tu misericordia. Gracias le damos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanas.